Hola a todos los que ven este video. Saludo con especial aprecio a mi profesor titular del módulo de aparato cardiovascular, al doctor Víctor Galindo. Mi nombre es Ramiro Merino Cuevas, soy alumno de la licenciatura en médico cirujano en la Universidad de Guanajuato y el día de hoy les traigo un tema de fisiología cardíaca, el potencial de acción junto con el ciclo cardíaco. Espero que les guste, que sea de su agrado. Quien ve este video por algunos otros motivos, espero que le ayude a reforzar su conocimiento como me ayudó a mí realizar este trabajo. Primero analizaremos el corazón como una bomba. Está formada de hecho por dos bombas. El corazón derecho, que manda la sangre desoxigenada a los pulmones, y el corazón izquierdo, que la manda a los órganos periféricos. Ambas bombas, cada bomba tiene dos cámaras, son bicamerales. Tiene una aurícula que actúa como una bomba de cebado. Cebado significa contribuir, alimentar. Para el ventrículo, que es la principal fuerza de bombeo del corazón. Aquí podemos ver las animaciones cómo es la aurícula derecha la que recolecta la sangre que viene de los tejidos periféricos, de los órganos periféricos, y el ventrículo derecho es el que lo manda a los pulmones, siendo la aurícula izquierda la que la recoge de los pulmones y el ventrículo izquierdo la que lo manda de nuevo a la circulación sistémica. Lo mismo podemos ver en esta animación. Y ahora vamos a analizar el músculo cardíaco, que es de tres tipos. Los primeros dos, el músculo auricular y el músculo ventricular, tienen una contracción muy similar al músculo esquelético. La diferencia es que la duración de este tipo de músculo cardíaco es mayor. Además tenemos fibras musculares especializadas de excitación y contracción, las cuales solo se contraen débilmente porque contienen pocas fibras contráctiles, pero presentan descargas eléctricas rítmicas automáticas en forma de potenciales de acción, formando así un sistema excitador que controla la ritmicidad cardíaca. De esta manera. Ahora veamos cómo están organizadas las fibras musculares. Las fibras musculares están dispuestas a manera de retículo. ¿Cómo es esto? Que se separan, se vuelven a juntar, se vuelven a separar. Al igual que en el músculo esquelético, son estriadas y tienen miofibrillas típicas con filamentos de actina y de miosina, que es lo que al deslizarse entre sí nos da la contracción. Pero tenemos que notar aquí una característica de las fibras musculares cardíacas. Esto que tenemos aquí, que se llama discos intercalados o intercalares. Aquí, perfecto. Estas estriaciones, estos son los discos intercalados. Son las zonas oscuras que atraviesan el músculo y son de suma importancia, ya que son membranas celulares, individualizan cada célula, pero a su vez se fusionan y forman uniones en hendidura. ¿Para qué? Para que haya una rápida difusión de iones entre las células. De esta manera viajan fácilmente los potenciales de acción, por lo cual decimos entonces que el músculo cardíaco actúa como sincitio o cenocito. El sincitio o cenocito lo podemos definir como una sola célula con muchos núcleos formada de la unión de varias. Funciona como una sola unidad coordinada compuesta de varias celdas vinculadas estructural y en este caso funcionalmente. Esto nos permite tener un intercambio de moléculas y de impulsos eléctricos. Entonces, como podemos ver aquí, están conectadas y el potencial de acción puede viajar de manera longitudinal a través de ellas. Ahora voy a explicarles los sincitios. En el corazón hay de hecho dos sincitios, el sincitio auricular y el sincitio ventricular, que están separados por tejido fibroso. Acá esquemáticamente se los represento mejor. Aquí están el auricular y el ventricular, que están separados por tejido fibroso que rodea a las válvulas, por lo cual un potencial de acción no puede pasar directamente de un sincitio a otro. Para eso tenemos entonces el haz AB o el haz de His, que es un fascículo de fibras de conducción de varios milímetros de diámetro para que puedan pasar por ahí el potencial de acción. Ahora pasemos a algo un poquito más celular.
vamos a analizar la célula para ver cómo se genera el potencial de acción. Las células miocárdicas están delimitadas por una membrana de 2 capas de fosfolípidos, el sarcolema. Imaginemos que aquí tengo mi sarcolema. Además de darle integridad a la célula, el sarcolema tiene selectividad para iones para que puedan o no difundir a través de ella. Esto crea una diferencia de concentración de los mismos dentro y fuera, creando un potencial eléctrico por las cargas de los iones. Imaginemos que este es mi sarcolema, mi espacio extracelular, mi espacio intracelular. En el espacio extracelular, el sodio, el calcio y el cloro abundan, mientras que dentro abunda el potasio y los aniones proteicos. Las cargas negativas de los aniones proteicos adentro y la concentración de sodio afuera es lo que crea una diferencia de potencial. El libro de Guadalajara nos lo explica de esta manera. Si colocáramos 2 microelectrodos, aquí los representa esquemáticamente, en la superficie de las fibras miocárdicas en reposo no se registraría una diferencia de potencial. Aquí tenemos nuestra línea de referencia entonces. Pero si uno atraviesa la membrana, la línea se desplaza hacia abajo, ya que el interior tiene un potencial de menos 90 según Guadalajara y menos 85 según Guyton. Este es el potencial de reposo transmembrana o polarización diastólica, un concepto muy importante, ahorita lo vamos a seguir mencionando. El movimiento de estos iones a través de la membrana, ¿cómo se controla? Pues se controla a través de 3 factores. El primero es la permeabilidad de la membrana. En condiciones basales, ni el sodio, ni el calcio, ni el cloro, ni los aniones proteicos difunden libremente a través de la membrana, ya que los canales están cerrados y en el caso de los aniones proteicos son moléculas muy grandes, mientras que el potasio sí difunde libremente por el sarcolema, pero no sale de manera descontrolada o no se equilibra dentro y fuera del sarcolema por los siguientes 2 factores. El siguiente factor, el segundo, es la concentración. Por ejemplo, el potasio intracelular es mayor que el extracelular, por lo que tiende a salirse de la célula, y el sodio al revés. Y el tercer factor son las cargas eléctricas. El potasio positivo es atraído por la fuerza electrostática de los aniones proteicos negativos, por eso se mantiene aquí adentro. Los 3 mecanismos juntos son los que determinan entonces el equilibrio del potasio, pero quedan libres algunas cargas de aniones proteicos. Entonces, aniones proteicos sueltos son los que nos dan esta negatividad. Ahora les voy a adelantar un poco el concepto de excitabilidad para definirlo. Es una propiedad de las células cardíacas para responder a un estímulo con una contracción. Y esta propiedad opera con una ley que conocemos como del todo o nada. ¿Qué quiere decir esta ley? Que si al estimular una célula excitable, la despolarización de su membrana no alcanza el valor de su potencial umbral, el valor del potencial umbral es el valor de despolarización al cual, si lo alcanzas, se desencadena el potencial de acción. Entonces, si no lo alcanzas, no sucede absolutamente nada y la célula va a retornar a las condiciones que tenía en el reposo. Pero si se alcanza el umbral, se va a desencadenar el estímulo. No importa la intensidad del estímulo. Si el estímulo apenas fue suficiente para superar ese umbral, se va a desencadenar. Y si lo superó por mucho, también se va a desencadenar. Entonces es un sí o no, todo o nada. Encontré que el potencial de membrana al que hace referencia al potencial umbral es de menos 40 milivoltios. Ahora, para explicar el potencial de acción transmembrana utilizaremos esta curva de potencial de acción transmembrana, donde podemos observar una despolarización y la consiguiente repolarización que se causa. ¿Cómo definimos despolarización? La despolarización es la disminución del valor absoluto del potencial de membrana.
pues sí, si nos ponemos a fijar aquí, adelanto un poquito esto, el valor absoluto que tenía era 85 y pasa a un valor absoluto de 20, porque pasa de menos 85 a más 20, entonces aquí hubo una despolarización porque perdió valor absoluto, y como lo recupera, entonces es una repolarización posterior. Aquí podemos definir también el concepto de potencial de acción como un cambio muy rápido en la polaridad de la membrana de negativo a positivo y de vuelta a negativo. Y como podemos ver, pues sí, cambió muy rápidamente de negativo a positivo y regresó a negativo. Es una onda de descarga eléctrica el potencial de acción transmembrana que viaja a lo largo de la membrana celular, causada por un intercambio de iones a través de la misma. Aquí podemos ver algunos iones que están participando en este proceso, y ahorita les sumo algunos otros. Durante la fase 0 del potencial de acción transmembrana es donde recibimos el estímulo eléctrico. Entonces aquí hay un punto de quiebre, aquí se recibe el estímulo. Bruscamente se va a cambiar la polaridad, la permeabilidad de la membrana para el sodio, porque se abren estos canales denominados canales rápidos de sodio. La alta concentración extracelular que tenía el sodio y además la carga negativa van a condicionar que entre muy rápidamente el sodio, por lo cual se cambia la negatividad a positividad de manera muy rápido y se alcanzan los más 20 milivoltios. Ahora tenemos la fase 1. En la fase 1 ya ingresó el sodio en la célula y es captado por las cargas negativas que habíamos mencionado anteriormente de los aniones intracelulares. Los aniones intracelulares a su vez entonces van a soltar el potasio, y el potasio puede salir libremente de la célula, y por eso tenemos aquí que va perdiendo un poco de la positividad que había ganado porque está saliendo el potasio, pero se detiene. Además, el cloro también está ingresando y condiciona que la negatividad adentro aumente, por lo cual puede seguir saliendo el potasio. Y se detienen estos canales lentos de calcio o de calcio-sodio. Y la entrada de estos iones compensa la salida del potasio. Permanecen abiertos varias décimas de segundo. Es muy importante mencionar esto porque la contracción muscular cardíaca dura 15 veces más que la del músculo esquelético, ya que en el músculo cardíaco actúan estos canales lentos de sodio, causando esta meseta que hace que permanezca despolarizada la célula 0.2 segundos. Además, en el músculo cardíaco hay un efecto que no aparece en el músculo esquelético, ya que cuando viene el potencial de acción, cuando se abren estos canales, la permeabilidad para el potasio cambia totalmente. La permeabilidad disminuye 5 veces, por lo cual el potasio no puede seguir saliendo libremente. Y en cuanto se cierran, vuelve a salir de manera normal. Ahora, ya pasando a la fase 3, como les expliqué, se cierran los canales rápidos de sodio y los de calcio, pero como el sodio sigue unido a los aniones, nada impide que el potasio siga saliendo y se siga perdiendo la positividad. En la fase 4, la célula ya va alcanzando el potencial de reposo nuevamente, pero para eliminar la gran concentración intracelular que quedó de calcio y de sodio que ingresó, requerimos de la acción de la bomba de sodio que utiliza ATP. Entonces estamos condicionando también a la entrada de potasio por fuerza electrostática de los aniones proteicos que fueron abandonados por el sodio. Es sin embargo hasta el final de la fase 4 que se alcanzan las condiciones previas a la excitación, justo antes de comenzar un nuevo potencial de acción transmembrana. Bueno, ahora siento que es muy importante mencionar las propiedades fisiológicas del corazón para que nos queden bien claros algunos conceptos o algunas otras cosas, algún clavo suelto que quede por ahí acerca de este tema. Ya les había adelantado lo que era la excitabilidad. La excitabilidad también la podemos encontrar con el nombre de batmotropismo. Tenemos también el automatismo,
que podemos encontrarlo como cronotropismo. Conducción, que podemos encontrarlo también como dromotropismo, periodo refractario, y contractilidad, que también lo podemos encontrar en la bibliografía como ionotropismo. La excitabilidad, como ya habíamos mencionado, es la propiedad del músculo cardíaco para responder a un estímulo. Este estímulo puede ser químico, mecánico, físico, eléctrico, etc. Con el potencial de acción transmembrana es que responde a través de una contracción mecánica, que es la respuesta mecánica. Para que la célula miocárdica sea excitable, debe por lo menos tener una polarización diastólica o un potencial de reposo transmembrana de menos 60 milivoltios. Pero entre mayor polarización tenga, la capacidad de respuesta será mayor. Encontramos entonces que en menos 90 milivoltios esta capacidad es máxima. Y esto se los vengo a comprobar con la curva de Weidmann, que es esta gráfica que tenemos aquí. Es una constante biológica que rige la excitabilidad de la célula. Es la relación entre la polarización diastólica y la capacidad de respuesta de la célula, la cual será mayor mientras más negativo sea el valor, porque depende esto de la cantidad de canales para abrirse que están disponibles. Y como vemos, están los menos 60 milivoltios que les comento son necesarios, y el máximo se alcanza en los menos 90. Ahora, el automatismo es la propiedad del corazón de producir sus propios estímulos. Esta propiedad no está presente en todas las células miocárdicas, no está presente en las células miocárdicas inespecíficas contráctiles, solamente está presente en las células del tejido específico de conducción, donde el potencial de reposo es mucho menor, en menos 60 milivoltios para el nodo sinusal y menos 70 milivoltios para el nodo auriculoventricular. Esta característica es conferida por la fase o pendiente de despolarización diastólica lenta. Y bueno, ¿qué es esta pendiente de despolarización diastólica lenta? Aquí se las pongo gráficamente. Esta parte es la pendiente de despolarización diastólica lenta. Se presenta en la fase 4 del potencial de acción transmembrana y es lo que le confiere mayor o menor automatismo a la miofibrilla. Esto consiste en que la célula se va despolarizando paulatinamente hasta que alcanza el potencial umbral. Aquí, menos 40, ¿ven? Y es entonces cuando se genera el potencial de acción. Es así como la célula está generando sus propios estímulos. Esta pendiente se debe a la activación de los canales lentos que permiten la entrada de calcio y sodio al interior de la célula hasta alcanzar el umbral y el potencial de acción. Cuando la pendiente aumenta, se verticaliza, por lo cual se va a alcanzar el potencial con una mayor frecuencia. El isoproterenol provoca este efecto. Por el contrario, cuando se aplana, que se hace un poco más horizontal, la frecuencia con la que se alcanza el potencial de acción es menor. La acetilcolina produce este efecto. El automatismo hace que el corazón sea independiente en su funcionamiento. El nodo sinusal es en el que condiciones normales gobierna el ritmo cardíaco porque tiene el mayor automatismo, tiene una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. El segundo es el auriculoventricular, el nodo auriculoventricular, que tiene una frecuencia de 40 a 60 latidos por minuto. Y por último tenemos a la red de Purkinje con 20 a 40. Así es como entonces el corazón se defiende de un paro cardíaco, porque tiene varios centros de automatismo. Las células cardíacas también son capaces de conducir los estímulos sin decremento, es decir, que el potencial de acción no pierda la intensidad al viajar a través del tejido. En la aurícula, la velocidad de conducción es de 1 metro sobre segundo. En el nodo auriculoventricular es de apenas 20 centímetros sobre segundo y en el haz de His y en las fibras de Purkinje es de 3 a 4 metros sobre segundo. La baja velocidad que tiene el nodo auriculoventricular es lo que permite que haya una sincronización entre la contracción auricular y ventricular. De esta manera la aurícula va a lograr vaciar su contenido al final de la diástole ventricular y hace su función de bomba de cebado
para que después, durante la sístole ventricular, se expulse todo el contenido. También se expulse el contenido aportado por la aurícula a través del ventrículo. La velocidad del estímulo, de conducción del estímulo a través del miocardio depende de la rapidez con la que se despolariza. Entonces, si nosotros tenemos una mayor rapidez en la fase 0 del potencial de acción transmembrana, va a haber una mayor velocidad de conducción. Ahora revisemos el periodo refractario, que para fines prácticos es el tiempo en que la miofibrilla no es capaz de responder a un nuevo estímulo. Este periodo refractario en el ventrículo es de 250 milisegundos según el libro de Guadalajara y hasta 300 según Guyton. Es 50 veces mayor que en el músculo esquelético, por lo cual se defiende este tejido para no caer en una tetanización al no responder a estímulos rápidos, y es de 150 milisegundos para las aurículas. Sin embargo, una señal excitadora muy intensa sí puede reexcitarla causando una contracción prematura, como vemos en esta imagen. Ahora, la contractilidad es la propiedad mecánica de las miofibrillas de contraerse y depende del calcio almacenado en el retículo sarcoplásmico de la célula cardíaca, pues después de la despolarización, junto con el calcio proveniente del espacio extracelular, son los que van a actuar sobre la maquinaria de actina y miosina para desplazarlas y dar lugar a la contracción. Aquí debemos mencionar muy importante este concepto de acoplamiento excitación-contracción, que es el mecanismo mediante el cual el potencial de acción hace que las miofibrillas del músculo se contraigan. Cuando un potencial de acción pasa por el músculo cardíaco y se propaga al interior de la célula, lo hace a través de las membranas de los túbulos T, quienes a su vez lo propagan hacia las membranas de los túbulos sarcoplásmicos longitudinales. Se liberan iones calcio hacia el sarcoplasma desde el retículo sarcoplásmico y en milésimas de segundo este calcio va a penetrar en las fibras de actina y miosina, causando la contracción para que se deslicen entre sí. Este mecanismo es igual en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco, pero ¿qué los diferencia? Hay un segundo efecto que es lo que es diferente en el músculo cardíaco, pues también una gran cantidad de iones calcio difunden a través de los túbulos T mediante estos canales activados por voltaje, canales de calcio dependientes por voltaje, y ya dentro de la célula el calcio activa un receptor llamado receptor de rianodina. Aquí lo tenemos en la membrana del retículo sarcoplásmico para activar la liberación de calcio. Si no tuviéramos este mecanismo para que el calcio extracelular entrara, la fuerza contráctil del músculo cardíaco se reduciría de manera considerablemente, ya que el retículo sarcoplásmico no almacena tanto calcio como en el músculo esquelético, y los túbulos T son 25 veces más grandes, ya que tiene un diámetro 5 veces mayor y tiene en su interior mucopolisacáridos negativos para que difunda rápido lo que tenga carga positiva. Antes de terminar con lo de potencial de acción para pasar a ciclo cardíaco, quiero presentarles este sencillo concepto que es la teoría del dipolo. La conducción de un estímulo representa la excitación de cada una de las células por el potencial de acción en la célula contigua. Quiere decir que de manera sucesiva se van despolarizando de esta manera una célula con la vecina, y el estímulo viaja por el miocardio y la polaridad se va invirtiendo progresivamente de esta manera, y el estímulo viaja de manera direccional, como vemos en esta imagen. Al frente de la onda, aquí, siempre vamos a tener un polo positivo y uno negativo, por eso la denominación de dipolo. El positivo va por delante y el negativo detrás. Si un electrodo registrara la actividad de un dipolo de activación, producirá positividad si el dipolo se va acercando y negatividad si se va alejando. Ahora, ya tenemos todo nuestro tejido despolarizado de manera completa. ¿Cómo se reinicia la repolarización? La repolarización se inicia en el mismo lugar donde comenzó la despolarización. Así el exterior va recuperando su positividad y el interior su negatividad o su potencial de reposo transmembrana.
Las células se van recuperando y se forma un dipolo de recuperación con el mismo sentido, viaja en la misma dirección que el de activación, solo que la diferencia es que aquí el negativo va por delante y el positivo detrás, de esta manera. Ahora vamos a definir lo que es el ciclo cardíaco. Definimos al ciclo cardíaco como todos los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente. Es iniciado por la generación espontánea de un potencial de acción en el nodo sinusal. El potencial de acción viaja rápidamente a través de las aurículas y a través del haz AB hacia los ventrículos. Hay un retraso aquí de más de 0.1 segundos durante el paso del impulso cardíaco de las aurículas a los ventrículos. Esto nos va a permitir que las aurículas se contraigan antes para que de esta manera actúen, como lo que ya hemos mencionado, bombas de cebado para los ventrículos. Y los ventrículos a su vez proporcionan la principal fuerza de potencia para mover la sangre. Como vemos aquí, se ve en la animación el retraso. Aquí está el retraso, se va llenando primero la aurícula y tarda el estímulo en propagarse un poco para que se sincronicen las contracciones. Aquí vemos la misma información. El ciclo cardíaco entonces está formado por un periodo de relajación y un periodo de contracción, diástole y sístole correspondientemente. La duración del ciclo cardíaco total, incluidas ambas partes, tanto sístole como diástole, es el valor inverso de la frecuencia cardíaca. Entonces, si tenemos 72 latidos por minuto, la duración del ciclo cardíaco es 1 sobre 72 latidos por minuto, 0.0139 minutos por latido o 0.833 segundos por latido. Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, la duración de cada ciclo cardíaco disminuye. Teniendo un efecto muy notorio sobre la diástole en el periodo de relajación. Si tenemos una frecuencia cardíaca normal de 72 latidos por minuto, la sístole va a representar 0.4 del ciclo completo. Pero si lo triplicamos, entonces la sístole va a abarcar 0.65. Esto significa que el corazón late a una frecuencia muy rápida, entonces no permanece relajado el tiempo suficiente, no se llena completamente las cámaras cardíacas y tenemos un llenado inadecuado. Ahora, aquí les muestro un diagrama que son los acontecimientos del ciclo cardíaco para la función del ventrículo izquierdo, donde podemos relacionar los eventos del ciclo con el electrocardiograma. Aquí les tengo señaladas la onda P del electrocardiograma, que está producida por la propagación de la despolarización en las aurículas. Y tenemos aquí también una ligera elevación en la curva de presión auricular. Aquí tenemos la presión auricular y tenemos su elevación. 0.16 segundos después de que se dio la onda P, se da la onda QRS, que es como consecuencia de la despolarización eléctrica de los ventrículos. Entonces vemos cómo se inicia la contracción de los ventrículos y se comienza a elevar la presión ventricular. Es lo más notorio de esta gráfica, cómo se eleva la presión ventricular. Y finalmente vamos a ver la onda T, que representa la fase de repolarización de los ventrículos, y esto es cuando las fibras comienzan a relajarse. Entonces se produce un poco antes de que finalice la contracción ventricular o sístole. Ahora vamos a analizar la función de las aurículas como bombas de cebado. Las aurículas contribuyen con el 20% del llenado
ya que el 80% de la sangre fluye de manera normal directamente de las aurículas hacia los ventrículos, y la contracción auricular lo que nos hace es aportar este 20% adicional. Si las bombas no están trabajando de manera normal, el corazón puede seguir funcionando sin este 20%, porque el corazón tiene la capacidad de bombear entre el 300 y el 400% más de sangre que la que necesita el cuerpo en reposo. Cuando las aurículas dejan de funcionar, no observamos ningún síntoma, ningún signo, hasta que la persona está haciendo un esfuerzo y aparece la disnea. Vamos a ver cómo se cambia la presión en las aurículas. Tenemos estas tres ondas, la A, la C y la B en la presión auricular. La onda A, que tengo señalada aquí, es causada por la contracción auricular. En la contracción auricular, la presión auricular derecha aumenta de 4 a 6 milímetros de mercurio y la izquierda de 7 a 8 milímetros de mercurio. Después tenemos la onda C, donde los ventrículos comienzan a contraerse. Esta onda se produce porque hay un flujo retrógrado de sangre hacia las aurículas y las válvulas auriculoventriculares protruyen un poco dentro de los ventrículos, causando este ligero aumento de presión. Y al final tenemos la onda B, que se produce debido al flujo lento de sangre hacia las aurículas desde las venas cuando las válvulas AB están cerradas, es decir, cuando la aurícula está almacenando la sangre y el ventrículo está terminando la diástole. Ahora vamos a analizar la función de los ventrículos como bombas. Cuando finaliza la sístole, las válvulas auriculoventriculares se abren por la presión auricular acumulada debido a la sangre que tienen ahí acumulada. Entonces vemos cómo se aumenta rápidamente el volumen ventricular en este periodo que denominamos periodo de llenado rápido de los ventrículos, que como vemos dura aproximadamente el primer tercio de la diástole. Después, en el segundo tercio, solamente fluye una pequeña cantidad de sangre hacia los ventrículos, y en el último tercio las aurículas es donde se contraen y aportan el 20% que le faltaba al volumen que deben de tener los ventrículos. Como vemos, por aporte, y después las aurículas se contraen aportando el 20%. Ahora, ¿cómo se vacían los ventrículos durante la sístole? Aquí podemos observar que hay un periodo que conocemos como de contracción isovolúmica o isovolumétrica, donde se produce un aumento súbito de presión hasta que la presión se iguala a la de la aorta y se puede abrir la válvula aórtica para liberar esa sangre hacia la circulación. Hay un aumento de tensión en el músculo, pero no hay un acortamiento de fibras. Entonces no se está disminuyendo el volumen que hay dentro de los ventrículos, pero sí está aumentando la presión hasta el momento en que se abren las válvulas semilunares. Después tenemos este periodo o periodo de eyección, que es cuando la presión ventricular izquierda aumentó por arriba de 80 milímetros de mercurio y la derecha por encima de los 8 milímetros de mercurio, para poder abrir las válvulas semilunares correspondientes, y se produce aproximadamente el 70% del vaciado de la sangre durante el primer tercio del periodo de eyección y el 30% en los periodos restantes. Entonces, en el primer tercio tenemos la eyección rápida y en los otros dos la eyección lenta. Ahora tenemos el periodo de relajación isovolumétrica, que es al final de la sístole, cuando comienza súbitamente a relajarse los ventrículos, por lo cual las presiones intraventriculares disminuyen rápidamente. Las presiones elevadas que acaban de ganar las grandes arterias, porque se les acaba de inyectar un flujo de sangre,
empujan la sangre de manera retrógrada hacia los ventrículos, por lo que se cierran las válvulas aórtica y pulmonar, las válvulas semilunares. Y durante otros 0.03 a 0.06 segundos, el músculo cardíaco se sigue relajando. No se modifica el volumen ventricular y por esto es que es una relajación isovolumétrica, regresando los valores de la presión a sus bajos valores diastólicos. Ahora vamos a analizar unos conceptos dentro del ciclo cardíaco, que son los volúmenes. Durante la diástole, el llenado normal de los ventrículos aumenta el volumen de cada ventrículo hasta aproximadamente 110 a 120 mililitros, y cuando se tienen disponibles grandes cantidades de 150 a 180 mililitros. Este es el volumen telediastólico. A medida que se van vaciando los ventrículos, disminuye hasta aproximadamente 40 o 50 milímetros. Este es el volumen telediastólico. ¿Qué disminuyó? Disminuyó el volumen sistólico, que fue lo que se eyectó. Es lo que se le resta, que son 70 mililitros. Cuando juntamos los dos mecanismos, que se contrajo de manera extraordinaria y se llegó a un volumen telesistólico muy bajo, y que había grandes cantidades de sangre disponible, y se llega a un volumen telediastólico muy, muy alto, el volumen sistólico puede aumentar hasta más del doble. La fracción de eyección del volumen telediastólico, lo que se eyecta en cada ciclo, es el 60%. Ahora vamos a revisar el ciclo cardíaco por fases según esta gráfica de volumen-presión, donde se muestran los cambios de volumen y la presión intraventriculares durante el ciclo cardíaco. Ciclo cardíaco entonces está representado por estas líneas rojas. La primera línea, que va del punto A al punto B, es la fase 1 o periodo de llenado. Y la fase 2 que tenemos aquí es el periodo de contracción isovolumétrica, que va del punto B al punto C. La fase 3 o periodo de eyección es el que va del punto C al punto D. Y la fase 4 o periodo de relajación isovolumétrica es lo que se da de continuación de la eyección y está representado por la última línea roja. Para explicar la primera fase, la fase del periodo de llenado, vamos a ver cómo comienza a aumentar, cómo comienza un volumen ventricular de aproximadamente 50 mililitros, que es el volumen telesistólico, y de 2 a 3 milímetros de mercurio, que es lo que quedó del ciclo cardíaco anterior. A medida que la sangre va fluyendo, se aumenta el volumen hasta el volumen telediastólico de 120 mililitros y aumenta la presión ligeramente de 5 a 7 milímetros de mercurio. Para la fase 2 de contracción isovolumétrica, como vemos, como nos señala aquí la flecha, ya no sigue creciendo el volumen, pero va aumentando la presión, porque recordemos que tiene que llegar hasta 80 milímetros de mercurio en el caso del ventrículo izquierdo para poder abrir la válvula aórtica. En la fase 3, en el periodo de eyección, vemos cómo aumentó incluso más la presión sistólica debido a que el ventrículo se contrajo de manera más intensa y el volumen del ventrículo va disminuyendo porque la válvula aórtica ya se abrió y está fluyendo la sangre hacia la aorta. En la fase 4 o periodo de relajación isovolumétrica, vemos que se cierra la válvula aórtica y la presión ventricular disminuye. Se recupera el valor inicial. Como vemos, ya no cambió el volumen, pero sí bajó la presión, por eso es una relajación isovolumétrica. Ahora,
¿Qué es lo que está encerrado dentro de esta gráfica? ¿Qué es eso que tenemos señalado como TE? Es el área que representa el trabajo cardíaco externo neto del ventrículo durante todo el ciclo de contracción. Cuando el corazón bombea grandes cantidades de sangre, se hace mucho mayor. Entonces, si llena más, entonces se va a expandir hacia la derecha. El área va a ser mayor. Si maneja mayores presiones, se contrae con mayores presiones, entonces el área también va a aumentar. Y si se queda con un volumen telesistólico todavía menor, entonces puede seguir aumentando esta área, por lo que sigue aumentando el trabajo cardíaco neto. Para terminar de analizar la gráfica que teníamos anteriormente, vamos a ver la presión aórtica. La presión aórtica, como vemos aquí, cuando se abre la válvula aórtica tenemos una presión aumentada, debido a que la sangre en las arterias hace que las paredes se distiendan y la presión aumente hasta 120 milímetros de mercurio. Como vemos aquí, 120 milímetros de mercurio. Después se forma esta incisura en la curva de presión aórtica cuando se cierra la válvula aórtica, porque hay un corto periodo de flujo retrógrado de la sangre inmediatamente después de que se cierra la válvula, seguido de la interrupción súbita de este flujo porque ya se cerró la válvula. Después que se haya cerrado la válvula, la presión disminuye lentamente durante toda la sístole porque la sangre está fluyendo a través de la aorta y la presión ya no es la misma. Antes de que se contraiga nuevamente el ventrículo, la presión aórtica ha disminuido hasta aproximadamente 80 milímetros de mercurio, que es la presión diastólica. Si nos ponemos a pensar, es 2/3 de la presión máxima, son los 120 milímetros de mercurio que se alcanzan acá. Ahora vamos a analizar los ruidos cardíacos. Aquí, como vemos, estoy señalando el primer ruido cardíaco, que es causado porque se cierran los velos de las válvulas y los líquidos circulantes están vibrando. Se genera un sonido que viaja en todas direcciones. El primer tono cardíaco, el primer sonido cardíaco, se produce cuando se contraen los ventrículos y se cierran las válvulas auriculoventriculares. El tono es bajo y es de duración relativamente prolongada. Aquí vemos es en el cierre de la válvula auriculoventricular. Y después tenemos el segundo sonido, que es cuando se cierran las válvulas semilunares. Este dura un poco menos, es de un periodo más corto. Y después tenemos el tercer sonido cardíaco. El tercer sonido cardíaco se presenta en el final de la fase de llenado ventricular y es porque se origina un aleteo en las válvulas auriculoventriculares porque está entrando rápidamente sangre y están vibrando las paredes ventriculares. Es de una frecuencia más baja. Ahora, para terminar ya y definir los últimos conceptos, me gustaría presentarles este diagrama, que es la relación entre el volumen ventricular izquierdo y la presión intraventricular durante la diástole y la sístole. Como podemos ver, engloba al diagrama que estábamos viendo anteriormente, que es el de volumen-presión, de los cambios de volumen y presión durante el ciclo cardíaco. Aquí estoy señalando la curva de presión diastólica, que ¿cómo se determina esta curva? Pues llenando el corazón con volúmenes de sangre y midiendo la presión diastólica inmediatamente antes de que se produzca una contracción ventricular. Entonces esto es la presión telediastólica del ventrículo. Y aquí tenemos un concepto que es precarga. Se denomina precarga al grado de tensión del músculo cuando comienza a contraerse. Se considera que la precarga es la presión telediastólica cuando el ventrículo ya se ha llenado.
Y aquí tenemos la poscarga. La poscarga del ventrículo es la presión de la aorta que sale del ventrículo. Corresponde entonces a esto que les estoy circulando, que es la presión sistólica que describe la curva de fase 3. ¿Por qué les menciono estos conceptos? Estos conceptos de precarga y poscarga son muy importantes debido a que en muchos estados funcionales anormales o patológicos, la presión durante el llenado ventricular, que es la precarga, y la presión arterial contra la que se debe contraer el ventrículo, que es la poscarga, una, otra o las dos están muy alteradas. Bueno, pues eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado, que haya servido de mucha ayuda. En los comentarios les dejo esta bibliografía, que es donde yo me basé para desarrollar el tema, para que puedan acceder a los links. Aquí está este artículo que me ayudó muchísimo. Y este video de este chavo, Ángelo Castro Estrada, felicidades, está muy bueno. El libro de Guadalajara, que fue el que más fácil me explicó todo. Y el Guyton y Hall, que es el que tiene las mejores gráficas, que es prácticamente todas las que les reproduje aquí. Pues muchas gracias y que tengan un bonito día.